hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Vamos a arrancar este vivo. A ver si podemos invitarlo a Javier. A ver. Estamos muy felices, muy... Es una charla que esperábamos especialmente. A ver. Si podemos mandarle la invitación y la tecnología nos acompaña. Hola, ¿cómo están? Qué lindos los saludos. Estamos muy, muy contentos y contentas. A ver si podemos conectarnos con Javier. Ahí está. Ahí te veo, Javier. Ahí te envío la invitación. Ahí. A ver si podemos. ¿Qué tal? Ahí está. Hola, Javier. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Carolina? ¿Qué tal? Muy bien, muy contenta. Bueno, qué bien. Muy contenta y muy agradecida por este espacio. Qué bueno. Bueno, genial. Bueno. eh, ¿Y dónde están? ¿Dónde es la escuela? Nosotros trabajamos en dos barrios distintos, en Villa del Parque y Almagro. No tenemos, digamos, un lugar fijo, sino que vamos a varios centros culturales. Ya hace más de 10 años que damos clases a niños, adolescentes y adultos. Ah, mira, qué bueno. Qué Sí, bien. yo le doy clases a niños y adolescentes y bueno, Sonia Gaznag es la coordinadora general de toda la escuela, que le mandamos un beso que ahí está mirando. Saludos. Un beso. Bueno, ¿cómo estás vos, Javier, en esta situación? Bueno, acá bien, bueno, en casa, por suerte bien, por suerte con salud, así que en ese sentido bien. Y bueno, nada, bueno, acá cuarentenado y haciendo la parte de mi trabajo que se puede hacer, ¿no es cierto? Que no es toda, ¿no? Suerte no, va por suerte o por casualidad, diga así. Bueno, fue una gran casualidad que justo no estaba ensayando nada, no había justo ensayado nada. Sí estaba dando un seminario de actuación que lo tuvimos que interrumpir y postergar hasta que se pueda volver. Y después, pudiendo sí continuar con las clases de dramaturgia, que bueno, que eran presenciales, pero bueno, ese pasaje, Sí, una clase de dramaturgia de lo presencial a lo virtual no es tan traumático, ¿no es cierto? Y se puede hacer, es decir, la dinámica sigue siendo la misma y los contenidos y la metodología puede seguir siendo la misma, ¿no? Así que en ese sentido, claro. no hacer eso. Qué bueno. Bueno, este espacio lo creamos también en cuarentena, digamos, antes no lo hacíamos, pero sí empezamos a decir, bueno, ¿cómo podemos aprovechar este espacio de intercambio para los alumnos y para todo aquel que está mirando? Ahí te mandan muchos saludos, te están mandando un montón de mensajes. Y queríamos saber un poco, bueno, cómo fue esto, qué te llamó la atención del teatro, ¿no? ¿Qué te atrapó para poder dedicarte después a esto? Y mira, fue eso, bueno, el origen, ¿no? De todo. El teatro no era yo no veía de chico, no iba a ver teatro para público infantil, no había en ese sentido, no me llevaban en mi casa, había otro tipo de, de afinidades respecto, digamos, de la cultura o de lo artístico. Había en mi casa, sí, me insistía mucho para que leyera, ¿no? Había un tema más que nada con la literatura y con la plástica, podríamos decir, pero sin embargo yo creo que todo se debe porque mi mamá creo que tenía miedo que yo fuera un burro, entonces, porque eran como todos muy lectores y a mí pues, se ve que mucho por ahí no me gustaba leer en ese momento. Te estoy hablando cuando yo tenía
13, 14 años, Sí, digamos, y después fue mi hermana, que tengo una hermana, somos dos nomás, mi hermana Gaby, que es 5 años mayor que yo, me llevó ella sí empezaba a ir al teatro con sus amigas y me llevó a ver una obra, Despertar de Primavera, que era una obra que había dirigido Agustina Leso, ¿no? Con una jovencísima Luisa Culioc y un gran elenco lleno de gente que después se destacó mucho. Y ahí me pasó algo, siempre recuerdo que ahí fue, algo me pasó, ¿no? Que yo un poco después lo pude como conceptualizar, ¿no? A partir de leer a Alain Badiou, ¿no? Que es un filósofo francés contemporáneo que me gusta mucho lo que dice, piensa y escribe, y que le habla de cuando ¿no? Que en la vida a veces somos como capturados, ¿no? Por una verdad, ¿no? Somos capturados por algo, ¿no? Y en eso se parece mucho, ¿no? Como al enamoramiento, ¿no? Como cuando, que es algo que te ocurre, que te deja como prendado a algo, en este caso, ¿no? Que sería una verdad artística, como es el teatro, y que sí. no tiene razón, no tiene una explicación, no puedes explicar por qué, ¿no es cierto? ¿Por qué me pasó en ese momento? Pero lo cierto es que me quedé ahí, eso, ¿no? Como prendado, y no es que yo en ese momento dije, bueno, dedicarme al teatro, quiero ser actor, quiero ser escritor, no, sencillamente lo que me pasó es que algo me hizo, en principio, empezar a ver teatro ¿no? Como una especie de enfermo adicto. Tenía 14 años, vivíamos en Olivos, y bueno, primero sí, me acompañaba mi hermana, me acompañaba mi mamá, me acompañaba mi abuela. Con mi papá no sé, no hemos ido al teatro, creo. Y después, claro, ya no me podían seguir el tren, porque yo iba a ver todo. Y empecé a ir solo, porque tampoco, y mis amigos no, no les interesaba, no querían ir, yo no podía creer, yo sentía que había descubierto ¿no? Es como si descubrís, ¿no? No sé, las papas fritas más ricas del mundo y no puedes creer que a todos Sí. no les gusta, que era un problema mío, que era un tema mío, no, era, bueno, cualquiera que vaya al teatro le va a pasar lo mismo que me pasa a mí, y bueno, no pasa, no le pasa a todo el mundo. Así que ahí empecé y al tiempo un amigo de la familia, Adolfo, hablaba con mi mamá, con mi hermana, diciendo, bueno, este chico hay que mandarlo a algún taller, algo, porque evidentemente Claro. esto me encanta. Y ahí empecé a tomar un curso de actuación, después empecé en el Pairó, siempre creyendo que yo quería ser actor. Y bueno, y después empezó, bueno, son muchísimas las etapas y las historias, digamos, que me llevaron al lugar que hoy ocupo, pero bueno, empezó. Mira, ¿y te pasaba cuando mirabas las obras que querías estar arriba del escenario haciendo eso o te alucinaba todo lo que era el teatro? No, era todo. No identificaba yo qué era lo que yo quería. Eh, no quería nada, o sea, era completo, o sea, la experiencia de ir a ver teatro no le faltaba nada, era perfecta. Estar allí, las obras las veía en la primera fila, en el medio, y era esta cosa mágica, ¿no? Para mí, yo lo sentía como algo mágico de tener ahí a los actores haciendo eso que hacían, contándome una historia, y me Sí, gustaba llegar temprano al teatro, y creo que me fascinaba como todo el fenómeno y todos los misterios, ¿no? Creo que incluso me quedaba, después que terminaba la función, me quedaba por ahí en la vereda y me gustaba verlos salir, no los saludaba a los actores, pero me gustaba verlos salir, verlos de civil, digamos, ¿no? sí. Qué bueno, qué hermoso. ¿Y qué cosas todavía sentís que tenés de esa parte de tu adolescencia a tu actualidad, ¿no? ¿Qué cosas sentís que por ahí se vinculan hoy? Mira, digamos, justamente creo que es también, ¿no? Como el amor, ¿no es cierto? Digamos, después de ese fuerte periodo, digamos, de enamoramiento, ¿no?
¿no? Después del enamoramiento viene el amor, es decir, viene cosa que donde, donde ya no está más ese asombro, esa fascinación, ¿no? Un poco ciega, ¿no? Inicial, y uno empieza, bueno, yo empecé a tomar un contacto leyendo mucho teatro, después, como te decía, yendo a un taller, yendo a otro, impregnándome, después en un momento me subí a un escenario, actué, escribía también, es decir, empecé a tener un contacto más total, ¿no es cierto?, con el asunto, ¿no?, metiendo, involucrándome también en el hacer, y yo igual era digamos, un adolescente, y uno piensa, ¿no?, como a veces eso se ha perdido, ¿no? Esas, ¿no?, esas mariposas, ¿no?, en el pecho, en el estómago, que yo recuerdo haber sentido, ¿no?, cuando en esa época iba a ver obras como Visita, Boda Blanca, Pigmalión, y puedo empezar a nombrar muchísimas, como eso después empieza como a cambiar o a desaparecer, y eso es una cosa como fea, que uno dice, ay, no voy a volver a sentir lo mismo, ¿no? Como que cuando, no, como que uno está todo el tiempo añorando que eso alguna vez vuelva a pasar, y siempre es bueno pensarlo, ¿no?, en este paralelismo con el amor, ¿no? Sí. Como cuando tu amor, tu pareja, quizá ¿no?, de muchos años, decís cuándo, ¿no?, me va a volver a generar esa vida de temblor. Y pasa, es decir, si algo nació de esta captura, si algo nació de este enamoramiento, valga el dicho tan remanido, donde hubo fuego, cenizas quedan, ¿no es cierto? O sea, algo se Sí. puede reavivar. También lo que le pasa a uno, quizá ahora, ¿no? Es cuando me siento y voy a ver una obra de teatro. En general me pasa que es muy difícil que yo no conozca todo el elenco, al director, incluso al autor. Es decir, es cierto que hay algo, digamos, de una distancia que es maravillosa, ¿no?, que uno tenía, ¿no?, digamos, frente a que no, claro, que no los conocías, o si los conocías porque eran muy conocidos, pero no porque fueran amigos. Claro. Entonces, cuando se acorta esa distancia, hay algo de la magia que yo siento que se pierde, ¿no? Cuando ves, ¿no?, como que estás mirando, como que estás, ¿no?, proclive a quedar bajo el encantamiento de la ilusión, ¿no es cierto? Es decir, Mm. yo incluso pienso muchas veces que cuando veo, que es muy interesante cuando uno ve obras que no conoce a los actores, que nunca los vio, ¿no es cierto? Entonces, esos actores y esas actrices no son ni actores ni actrices, son directamente el personaje que están interpretando, es decir, uno no tiene una versión previa de eso, no es que, bueno, fulanito de tal, Sí, no tenés claro, no tenés ninguna construcción hecha. exacto, lo que está en el escenario, que uno ya sabe que es algo falso, que es algo ilusorio, pero yo no puedo dejar de ver a ese personaje. Sí, para mí, el personaje de Bentla de Despertar de Primavera siempre va a tener la cara de Luisa Culioc, ¿no es cierto? Porque yo a Luisa Culioc hasta ese momento no la había visto, pero ni en una foto, ni en un bar, ninguna tele. De hecho, era muy joven, recién. Claro. Entonces hay algo de esa magia que a veces puede reaparecer. Sí me pasa o nos pasa cuando de pronto tenemos la suerte de que haya un festival internacional como Buenos Aires, que de pronto vienen compañías de afuera, y el hecho de que uno no sabe, incluso hay gente que es súper notable y gente que es en su país súper reconocida y famosa, y uno nunca les vio la cara, ¿no? Y un poco esa magia se vuelve a producir o cuando uno tiene la oportunidad de viajar, y entonces de pronto ¿no es cierto?, se siente como otra vez, como aquellas veces, ¿no? Como cautivado por la magia, que es un poco lo que creo, lo que a mí más me importa de
del arte y en particular del arte del teatro, que es el que me ocupa, ¿no es cierto? Que es crear eso, la ilusión, es decir, siempre digo, ¿no? Voy al teatro a que me mientan, a que me engañen. Yo quiero ser engañado, ¿no? Voy a poner todo de mí para ser engañado. Ustedes del otro lado pongan todo para engañarme. Y, y es un trato, ¿no? De mentiroso y de engañado que tiene el teatro, me parece que puede generar ese aspecto mágico, ¿no es cierto?, que tiene, que puede llegar a tener el teatro. Y justamente lo más interesante de lo mágico es que uno sabe que no hay magia, es decir, que en realidad no hay truco, que el truco pasa por la ilusión, porque ese relato, porque esa historia te vaya envolviendo y te vaya convocando y que cuando te quieras dar cuenta te estás identificando y estás deseando y al héroe, ¿no es cierto?, le vaya bien, o que, es decir, y es muy interesante que cuando esto pasa en el teatro, porque, puedo decirte, o sea, uno en el teatro sabe claramente que esa casa no es una casa, que ese living no es un living, que ese bosque no es un bosque. En el audiovisual es diferente, porque cuando muestran un bosque en una serie o en una película, el bosque es un bosque. Sí, sí, tal cual. Otro lenguaje, ¿no? Es otra cosa. Entonces creo que la magia esta que te digo del teatro es, cuando se produce, es bastante única. Y cuando no se produce, el teatro se puede padecer mucho, se vuelve de pronto un poco, como se puede volver un poco ingrato, ¿no es cierto? ¿Y por qué, en qué momento sentís, Javier, que no se produce, digamos? ¿Qué cosas decís cuando vas al teatro que decís, uy, no se produjo la magia? Bueno, ¿por qué esa magia no se produce? Mira, a veces, qué sé yo, son miles de las razones, pero pensemos que vimos una obra donde esa magia sí se produjo, ¿sí? Y entonces nos gustó tanto que decimos, quiero verla de vuelta. Y sacamos otra vez una entrada y la volvemos a ver. Y la volvemos a ver y no se vuelve a producir esa magia. Pero es porque la vimos ya o porque también depende, digamos, hay un fenómeno que depende de muchas más cosas y no solamente de que ese texto sea bueno y me guste, de que sus actores sean buenos y me gusten, sino que hay algo, ¿no?, que es como que es el momento en que esa magia se produce cuando se produce una especie de encuentro entre el espectador que soy yo, ¿no es cierto?, con y soy yo, y que soy un ser vivo que está en determinado momento de su vida con determinadas este, ¿no? Coordenadas vitales en ese momento, que me cruza con esa otra cosa, que es esa obra de teatro que todas las noches es la misma, pero que se puede producir una especie de, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, de chispa, ¿no? Es decir, de que esas dos cosas friccionen y produzcan algo, ¿no? Yo me acuerdo que yo estaba en un momento, hace muchos años, separado de mi pareja en ese momento, y fui a ver un espectáculo de canciones en San Telmo, en el Nacional, en el bar El Nacional, que era de boleros, ¿no es cierto? Y yo, bueno, estaba separado, bueno, estaba bien, yo fui a verlo y me llegó muchísimo, y me acuerdo que me hizo llorar y me conmovió tanto. Y al poco tiempo me arreglo con mi pareja, ¿no es cierto? Volvemos a estar Sí. juntos y entonces le digo, ay, no sabes, vi un espectáculo que es tan lindo, no sabes lo que me conmovió, lo que lloré, quiero que vayamos a verlo juntos. Cuando fuimos a verlo otra vez, todo lo que me había hecho llorar esa vez anterior, separado, ahora me hacía reír. Me parecía, es decir, me parecía muy gracioso, digamos, mis circunstancias de vida habían hecho que yo fuese un espectador completamente diferente una vez que otra vez. Entonces, y eso es también, digamos, es algo tan singular, ¿no es cierto?, que tiene ese acto vivo, ¿no es cierto?, que es el teatro, y por eso es tan importante y tan esencial a su naturaleza el hecho presencial del teatro, ¿no?, que en este momento no lo estamos Sí. pudiendo tener, y que no tiene reemplazo.
Qué Eh, suerte escucharte decir eso, porque necesitamos escucharlo muchas veces, porque es eso, no tiene reemplazo. Y hay muchos sí, miedos últimamente, ¿no? Con eso. bueno, sí, es una realidad, digamos, y es lo que está pasando, no estamos pudiendo hacer teatro, van en este momento, que estamos en el día 42, 43 de la cuarentena, y por fin se puede llamar cuarentena porque pasaron los 40. Y si uno lo piensa en términos, es como si uno dijera, uy, no sé, en el año, no sé, en 2004, durante 60 días no hubo teatro. Uno de lejos dice, bueno, no es para tanto. En la Claro. vivencia cotidiana uno siente que estos 40 días son 400, ¿no es cierto? Es decir, no, la sensación subjetiva es que es un montonazo. Obviamente que el teatro va a volver seguramente más tarde de lo que de lo que deseamos, va a volver con ciertos protocolos, se va a volver de a poco, hasta que se restablezca el hábito como tal como era, que es lo que todos deseamos que ocurra. Pero el teatro por ahora no puede ser, es decir, si no Sí. crucemos los dedos, Dios no quiera, pero si esto fuera eterno, el teatro va a desaparecer. Van a aparecer otras cosas, ¿no es cierto? Pero según el teatro, como yo lo entiendo, o sea, el teatro es presencial, y si eso no está, no habrá teatro. O por lo menos en la instancia de la función. O sea, hay teatro no presencial, que es leer teatro, escribir teatro, pero esa parte que es la obra, hay gente que ama el teatro, que le encanta el teatro y no va nunca, porque le gusta leerlo, Sí. ¿no es cierto? Esperemos que ese no sea el destino del teatro. No, esperemos que no. Y también, Javier, lo que me gustaría preguntarte es, bueno, ¿cómo es el vínculo entre director y actor, ¿no? Vos dirigís muchas obras, ¿no? ¿Y qué es lo que vos esperás de los actores, ¿no? ¿Y qué sentís que esperan de vos como director? Mira, el trabajo del actor con el director es un trabajo que yo descubrí, fue el aspecto del teatro, la pata del teatro que yo descubrí más tarde. Yo empecé actuando, que después abandoné porque no me sentía, no la pasaba del todo bien, o sea, no me pasaba esa magia, ¿no? De la que hablábamos antes. Empecé a escribir de muy joven, y después vino la dirección. Yo creía que nunca iba a dirigir, yo creía que no era un arte que me correspondiese por razones que ahora serían medio aburridas de explicar. Y cuando empecé a dirigir actores, la verdad que fue una de las experiencias, quizá, digamos, de recuperar ¿no? un fuego, una cosa que la empecé a disfrutar muchísimo de entrada. El director y el actor es una relación de mutua confianza, es decir, fundar confianza en ese vínculo es fundamental. Se dice fácil, no sé si es tan fácil hacerlo. A mí me interesan los actores y las actrices, me interesan sus características, sus fragilidades, sus fortalezas, me gusta entender y comprender sus procesos, me gusta entender y comprender eh, mm, esto, ¿no? La mezcla de inseguridad, o sea, de inseguridad y seguridad que se reúnen en el actor o en la actriz, ¿no? Porque una vez lo dijo John Travolta de una forma muy clara, dice, somos de una especie muy extraña, porque por un lado el hecho de exponernos, de exponernos con el cuerpo, nuestro cuerpo, con nuestras emociones, ¿no es cierto?, ante el público, tenemos que ser personas muy fuertes para soportar eso, ¿no es cierto?, que nos Sí. estén mirando,
dando tantos ojos. Y por otro lado, para acceder sensiblemente a lo que los personajes son y requieren de cada actor y de cada actriz, tenemos que ser tremendamente vulnerables y tremendamente frágiles. Entonces, esa combinación de fortaleza y fragilidad creo que es lo que mejor, para mi gusto, resume, ¿no? Lo que es un actor, lo que es una actriz. Eh, uno, para poder dirigir a un actor o una actriz, uno tiene eh, que quererlos. Ahora, este amor es un amor funcional, ¿no es cierto? No, es decir, es como el psicoanalista que si quiere realmente curar a sus pacientes, tiene que querer que esos pacientes estén bien, no alcanza con su saber, ¿no es cierto? O sea, algo de un amor, como dice Freud, un amor de transferencia y un amor contratransferencial, que es el amor del paciente por su analista y el del analista por su paciente, y un amor funcional, es decir, es porque me importa que este actor, que esta actriz estén bien. Yo siempre, y es rara la tarea del director, que es para brillar yo tengo que hacer brillar a otros, ¿no es cierto? En este caso a los Mm. actores y a las. Y yo creo que también son, como decía, seres muy delicados, porque en los momentos en que estamos, ¿no? Que cuando uno empieza a ensayar y a indagar, ¿no? Un poco, sobre todo en los aspectos emocionales, ¿no? Las escenas y las situaciones que propone, ¿no? La obra en cuestión, el actor se le pide estar en carne viva, ¿no es cierto?, cuando todavía no sabemos muy bien para dónde vamos, ¿no? Es decir, o sea, entonces hay que ser desde la dirección muy conscientes de que es, ¿no? Hacer salir a un caracol de su, ¿no es cierto?, de su casita. Viste que los caracoles enseguida se van a retraer y se van a esconder. Y lograr Sí. que no se retraiga, ¿no es cierto?, es darle mucha confianza. Uno a veces puede, dirigiendo, puede ver una escena, digamos, me ha pasado, ¿no? Que pasa una escena, termina, yo les hago una devolución a los actores y luego viene el asistente de dirección, esto me pasó en España, con un ayudante de asistente de dirección muy bueno que siempre tengo allá cuando trabajo y que me dice, pero Javier, también no viste esto, no viste esto, no viste esto en la escena. Digo, sí, yo vi todo, pero no es el momento de decirlo porque no alcanza con saber lo que está mal o lo que está bien, ¿no? De lo que están haciendo los actores y las actrices en un ensayo. Lo que es fundamental, eso está bueno saber, o sea, hay que saberlo. Sí. Pero tan importante como eso es saber cuándo es el momento de decirlo, para que justamente este actor, esta actriz no se retraiga, ¿no es cierto? Y de algún modo por una natural reacción defensiva, ¿no es cierto?, me retire del espacio de trabajo el tesoro más grande que yo necesito de ellos, que es su instrumento emocional. Entonces yo los tengo que hacer sentir cómodos y confiados y tienen que tener la certeza de que no les va a pasar nada, de que no van a ser dañados. Mm. Eh, Ese sería, digamos, este sería resumiendo un poco, digamos, como entiendo yo, digamos, el trabajo con los actores. Y sobre todo también, uno tiene que, tiene muy poco tiempo, cuando trabaja a veces con actores que es la primera vez que trabaja, ¿no? Que es que yo pude haberlo visto trabajar, pero nunca trabajamos juntos y pero entonces no sé y tengo que descubrir en muy poco tiempo cuál es su modalidad de trabajo para tratar de acompañarlo y no imponer mi manera de abordar determinadas cosas. Porque si bien yo sé lo que quiero y lo que pretendo y lo que quiero que me den, cada actor tiene su forma de llegar. Entonces, entender, ¿no?, que eso, que tratar de capturar eso para acompañar el proceso, siempre con el objetivo de ahí vi un mensajito que me distrajo, con el objetivo de lograr
¿no? En la mejor versión, ¿no? de esos actores en esta obra en particular. Claro, sí, justo hablabas de la emoción, ¿no? Y leyendo un texto tuyo, creo que se llama Subjetividad y Emoción, ¿no? Aparecía esto de que vos contabas, ¿no? De que esto, de que la emoción socialmente está como muy escondida, ¿no? Entonces el trabajo este que hacemos los actores y las actrices de ponerlo a la luz, ¿no? Y trabajar con eso. Claro, eso, claro, o sea, sí, y al mismo tiempo eso hace que en ese ensayo, digamos, que mencionas, subjetividad de emoción, es donde digo, bueno, que justamente la actuación, es decir, los actores y las actrices son como los emperadores de la emoción, porque claro, son los que de algún modo la están legitimando, digamos, frente a los ojos de todos. Porque se supone que la emoción es una experiencia sumamente íntima, ¿no es cierto? A veces privada y a veces íntima en el sentido, digamos, que se comparte con alguien, pero con nada, se comparte con una pareja, con un hijo, con un padre, es decir, Sí. eh, pero siempre hay, pero justamente un rasgo, ¿no? La emoción, ¿no? Es justamente eso, que es privado y es íntimo, ¿no es cierto? Y en el teatro la intimidad ¿no es cierto? Está ante esas 30, 60, 100, 500 personas, ¿no? Entonces, cuando se produce, digamos, esa comunión, ¿no es cierto? Se produce también algo un poco sagrado, ¿no? En el teatro, que tiene que ver con que ese actor, esa actriz está creando algo emocionalmente vivo, ¿no es cierto? Y entonces todos hacemos, ¿no es cierto?, esa especie de gran, ¿no? Silencio sepulcral para colaborar, ¿no es cierto? Y de algún modo, estamos como diciéndole, no es ese momento que dice, no vuela una mosca, ¿no? No suelten ni una... Como que estuviéramos creando la ilusión al actor o a la actriz de que está en ese momento íntimo y privado, que nosotros aquí no estamos. Entonces, cuando se producen esas cosas, es cuando la emoción esa se traslada a la platea y somos como recorridos, ¿no? ¿no? Como una especie de gran escalofrío. Sí, 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 que ni se puede explicar, que se vive. Exactamente. Es. Sí, sí. Otra cosa que también que me parece muy interesante, ¿no? Perdón que te haga tantas preguntas así distintas, es que digo, bueno, quería aprovechar este momento para hacerte muchas preguntas que me fui haciendo hace mucho tiempo. Entonces, por eso voy de un lado para el otro. Pero me pareció muy importante esto, ¿no? De que se habla mucho del juego en el teatro, ¿no? Y que a veces eso queda como muy, bueno, los actores y las actrices vamos a jugar, ¿no? Pero vos ahí hiciste un trabajo súper profundo con respecto al juego, ¿no? Y tu mirada me pareció muy, muy interesante, ¿no? Y contabas algo ahí en un texto de jugar a las escondidas, ¿no? Del juego serio, ¿no? Del comprometido. Sí, o sea, jugar es muy, para mí, jugar no tiene que ver con distraerse, jugar no tiene que ver con alivianar. Freud decía que el juego no se opone a la seriedad, el juego se opone a la realidad. Es decir, o sea, que en el juego se están siguiendo reglas que son diferentes a las de la realidad. Es decir, Sí, son reglas que hay que seguir. Jugar un juego bien, hay juegos muy sofisticados, el arte es un juego, el arte plantea juegos sumamente sofisticados, jugar bien requiere, digamos, de muchas cosas. Primero, de mucha concentración, requiere de mucha seriedad, requiere de mucho compromiso para que el juego tenga sentido, ¿no? Es decir, si un juego jugado sin compromiso no tiene ningún sentido. O sea, la gente que dice, bueno, juguemos igual, a mí no me importa ganar o perder, digo, no jueguen, o sea, no me interesa jugar con alguien a quien le da igual, ¿no? Y el compromiso con el juego es algo que es
es absolutamente fundamental. Y como te decía, son reglas a veces como tremendo, ¿no? Son reglas complejas, ¿no? Un juego primero se lo conoce, pensemos en cualquier juego, ¿no? De mesa, cualquier juego, o sea, primero se lo conoce, se lo practica, Sí. y luego se tarda en dominarlo, ¿no es cierto? ¿No? Ese sería un poco también, ¿no? La tarea, ¿no? Y hay veces que antes de transitarlo y de ejercitarlo, hay gente que de pronto ya empieza a querer jugar como un experto y a tratar de dominarlo, ¿no? Y decir, y bueno, no, para, primero hay que Lleva un tratar de proceso. entrar, claro, exactamente, en un proceso, porque la palabra juego siempre es una muy buena palabra para hablar del arte, porque yo creo que la clave del hecho creativo, ¿no? Es que es complejo, como digo, digamos, aprender sus reglas, puede ser arduo, puede, digamos, sufrirse mucho, pero cuando se produce esa, esa destreza, esa magia, digamos, de dominar el juego, tiene que conservar un elemento que es indispensable, que es el goce. Es decir, si no disfrutamos, o sea, si no disfrutamos, hay algo que algo no estamos haciendo bien. Es decir, Mm. a veces para poder disfrutar hay que pasar por, ¿no es cierto? Es como, no sé, como aprender, ¿no es cierto?, no sé, un idioma, ¿no? Bueno, uno se va a dar tropezones, no va a saber, va a sufrir el no poder expresarse, va a sufrir el no entender lo que está leyendo, ¿no es cierto? Y cuando logra, digamos, de algún modo aprender, ¿no es cierto?, un idioma, empieza a disfrutar de ese idioma, ¿no? Entonces el objetivo final tiene que ver con el goce, y en el arte tiene que ver con el goce, ¿no? Hay un goce que no necesariamente es una carcajada, no necesariamente es una expresión de alegría, ¿no es cierto? A veces el goce es un goce profundo, íntimo, singular, y que se da de manera muchas veces muy sorpresiva, ¿no? Sí, sí. Y escribiendo, ¿cómo aparece ese goce en vos? ¿Qué es lo que te atrapa de escribir? Y inventar historias, crear historias, la verdad que es maravilloso. Yo escribo mucho y siempre siento que escribo poco, quizás en relación a lo que me gustaría escribir o a la cantidad de historias que me dan vueltas en la cabeza o de las cosas que me gustaría experimentar, ¿no? Pero el hecho de escribir también tiene un vértigo muy interesante que tiene que ver con que, bueno, ahí uno prende la compu y no hay nada, de verdad no hay nada, no es como un primer día de ensayo, donde por lo menos hay un elenco, digamos, hay un texto, aunque quizás sea un borrador, pero no deja de ser un texto, ¿no? Este vértigo de la famosa página en blanco es maravilloso, que es que empiece a haber algo allí donde realmente no había absolutamente nada. Y bueno, tener esta herramienta de las palabras, ¿no? Como para empezar, digamos, contar una historia, contar bien una historia, contar bien una buena historia, es, es mi gran objetivo, y uno siempre está intentando lograr eso, ¿no? Y es muy trabajoso, es también tiene una peculiaridad de poder ser muy mágico. Uno ingresa en un mundo, como una especie de mundo paralelo, ¿no? Ahí escribiendo, y y a uno ¿no? lo absorbe, ¿no? Se produce un viaje cuando uno, como dice, cuando, bueno, la agarra y entró y empieza a fluir a veces la escritura, uno de pronto se da cuenta que, uy, no ve, ¿no? Mira y dice, ay, no, están todas las luces apagadas, se hizo de noche, ¿cuántas horas pasaron, no? Es decir, hay una cosa que salimos ¿no? Que nos saca de espacio y tiempo, ¿no? Y Sí. eso es realmente hermoso. Y bueno, pero también escribir, lo mismo es con leer, ¿no? Ahora en la cuarentena estoy leyendo mucho. Y es un proceso parecido, ¿no? Uno va siguiendo esas líneas y se va metiendo, ¿no? En un mundo que hace que también desaparezca un poco el tiempo, ¿no?
Sí. Y bueno, vos hablas mucho de Shakespeare, ¿no? Que es un gran maestro que admirás. Así es. Mira, ¿Y qué es lo que admirás de Shakespeare? a ver, y pasa que Shakespeare es un poco, digo, es yo creo que es un poco el inventor del teatro tal como lo entendemos, o el inventor de la ficción occidental, más allá de que obviamente están los griegos antes y hay tantas cosas antes. Lo que pasa es que Shakespeare es de una modernidad, ¿no? Es tan cinematográfico, es como en Shakespeare, digamos, está, ¿no? Por su dinámica, ¿no? Hasta uno intuye el cine. Eh, y, y algo de que yo aprendí, aprendí muchísimo, o sea, de teatro leyendo a Shakespeare, leyéndolo mucho, muchas veces. Yo tenía unos grupos de lectura de Shakespeare, entonces esa actividad me obligaba a leer y a releer muchas veces las mismas obras. Digamos, cómo exploraba Shakespeare, ¿no? Los límites de la teatralidad de su época, ¿no? Respecto de los recursos, de las convenciones de su época, me hicieron entender mucho acerca de lo que es el lenguaje teatral, ¿no? Que no solamente el teatro es una historia que luego es contada a través de diálogos con personajes y que luego eso se planta sobre un escenario, sino que además hay que hacer un uso de las convenciones del teatro de la propia época, ¿no? Entonces, el hecho de que en la época de Shakespeare las mujeres no pudieran actuar, entonces los personajes femeninos fuesen interpretados por hombres vestidos de mujer, caracterizados de mujer, esta convención hace en Shakespeare, digamos, Shakespeare recorre e indaga, explora los límites de esta convención, ¿no? ¿No? Hasta puntos realmente sublimes, ¿no? Lo que pasa con Noche de Reyes, por ejemplo. Pero, y que no era únicamente él, ¿no? Y Shakespeare era, además, me parece que es un modelo que se corresponde muchísimo con lo que pasa en el teatro en Argentina y en Buenos Aires en particular, que tiene que ver con que, bueno, hay grupos, ¿no? Esto que viene pasando desde finales de los 90, ¿no? Después del Carajají, que de algún modo el Carajají, ese grupo al que tuve ¿no? La curiosa suerte de pertenecer, que Sí, se, que se planteó, bueno, si queremos hacer una obra, uno de nosotros la escribe, otro la dirige, los demás la actúan, ¿no es cierto? La idea de compañía. Shakespeare era eso, Shakespeare era, no es decir, escribía, actuaba, eh, y, y no era, digamos, exactamente ¿no es cierto? El escritor de gabinete, ¿no? Que está lejos del teatro. No, él estaba, ¿no? Como sabía la compañía que tenía, sabía las características de los actores, escribía, no solamente a favor de las características ¿no? de los actores que había en la compañía, sino que también sabía que le tenía que dar papeles a todos. Y esa modalidad es una modalidad que la veo mucho más parecida como hacemos teatro aquí, en el teatro alternativo, ¿no? Que a cómo se hace hoy teatro en Londres, que es de donde viene Shakespeare, ¿no? Porque claro. para los ingleses, Shakespeare, antes que teatro, es poesía, ¿no es cierto? O sea, ellos se saben los versos de Shakespeare, algunas zonas de memorias de que son chiquitos porque se las dan en los colegios. Entonces esa poesía se antepone mucho al hecho teatral y entonces quizá acá lo entendemos más a Shakespeare desde la dinámica teatral, como, Sí, es curioso, como también es curioso como los rusos entienden a Shakespeare, también porque con el tema de la traducción, ¿no es cierto? Si bien nos llega su poesía y toda la maravilla de su escritura, no es la poesía original del inglés antiguo. no, Y igual, pero bueno, es esto, digamos, ¿no? Y básicamente, el otro día justo veía una entrevista a Borges, que le preguntaban, ¿no? Con quién le gustaría sentarse a conversar, ¿no? Y empieza a nombrar distintos autores muertos, ¿no? sí. Y el que lo entrevista le pregunta, le dice, ¿y con Shakespeare no le gustaría sentarse? Y Borges era un actor.
No, era un actor. Como que estaba diciendo, claro, Shakespeare no iba a hablar de literatura, iba a hablar de teatro y de actuación, ¿no es cierto? O sea, eh, eh, en ese sentido, creo que la proximidad que podemos sentir con Shakespeare es realmente enorme. Y después, bueno, porque me gusta en particular, ¿no es cierto? O sea, más allá de que Claro. es genial y universal porque me parece entretenido, divertido, tremendamente atento, ¿no es cierto?, a mantener siempre alta la atención del espectador, ¿no? Hoy por ahí nos cuesta y nos resulta arduo leer por el tipo de lenguaje, pero bueno, leemos la primera nos cuesta, la tercera obra ya entramos y nos familiarizamos con su lenguaje y la verdad es que son apasionantes sus historias. Sí, sí, sin duda. Bueno, Javier, ya estamos en el horario, sabemos que tenías otros compromisos, te queremos agradecer muchísimo este espacio, súper rico, súper, siempre es hermoso poder escucharte en todas las entrevistas que haces, así que te quiero agradecer profundamente este espacio de encuentro. Claro, me preguntó gente si la vas a dejar, o sea, si va a quedar como grabada. Sí, te queda en nuestra historia 24 horas y también la subimos a YouTube, en el canal Ah, de Cachala Quimera. porque me lo preguntó alguna gente ahí por Sí, mensaje. sí, ahí te preguntaron qué estabas leyendo ahora en cuarentena, Fabián, un alumno nuestro. ¿Qué preguntaba qué? ¿Qué estás leyendo en esta cuarentena? Es- Estoy leyendo, además de todas las obras y textos de mis alumnos y alumnas, estoy releyendo y completando la lectura me estoy leyendo Borges desde completo, desde lo primero y en orden. Así que estoy dándome esa panzada. Qué bueno, qué bueno. Bueno, esperemos que estés muy bien y que bueno, que esto pase pronto. Y otra vez agradecer a todos los que estuvieron ahí presentes con los mensajes. Sí, sí, ahí que lo vamos viendo. Bueno, Sí, gracias por escuchar y gracias a vos, Caro, por la buena onda. ¿Eh? no, por favor, a vos, un placer enorme. Hasta pronto. Que estés muy bien, gracias. Chau, chau.